Oigan, ¿alguna vez se han preguntado si existió un periodo en la historia de México en la que no existieran los señores y señoras ultrarreligiosos que se persiguen cada que te ven pasar por la calle? Bueno, pues el día de hoy vamos a responder esa pregunta. Bienvenidos nuevamente a su podcast Historia Culta en la quinta edición de Retropolacas. El día de hoy vamos a hablar de la Guerra Cristera o la Cristiada, un periodo sumamente cruel y sangriento en la historia de México, que a pesar de su crueldad es muy poco conocido. La Guerra Cristera sucedió entre los años de 1926 y 1929, pero para entender mejor este movimiento nos tenemos que remontar al gobierno de Plutarco Elías Calles. Pero ¿quién fue Calles y qué hizo Calles para provocar una guerra civil? Bueno, para empezar, Calles gobierna durante los años de 1924 y 1928, justamente cuando estalla esta guerra civil. Calles lo primero que hace cuando su gobierno entra en vigor es hacer valer los artículos 3, 5, 27 y 130 de la Constitución de 1917, además de que en el año de 1926, precisamente en el mes de junio, se expide la famosa Ley Calles, la cual proponía lo siguiente: no reconocimiento de personalidad jurídica ni de posesión de bienes raíces por parte de la Iglesia. Prohibía la impartición de culto en espacios públicos, una educación 100% laica, disminución de sacerdotes, sobre todo sacerdotes extranjeros, además de que en estados como Tabasco y Veracruz se exigía que los sacerdotes tuvieran más de 40 años, estuvieran casados y no cobraran por sus servicios. Como forma de protesta, el episcopado mexicano, en julio de 1926, publicó una pastoral colectiva en donde se suspendía el culto. Sin embargo, aquí hay que hacer un paréntesis muy grande porque Calles, además de poner en vigor sus leyes, también propuso la creación de la Iglesia Apostólica Mexicana, la cual fue cismada por el Papa en ese momento. Es decir, pues no le gustó para nada la idea. Ante el comunicado del episcopado mexicano, miles de creyentes, como forma de protesta, empezaron a realizar misas clandestinas. Estas misas clandestinas fueron llamadas misas blancas, pues en su mayoría las realizaban mujeres, pues los sacerdotes en ese momento estaban siendo fusilados y perseguidos por el Estado. En estas misas blancas se impartía educación, bautizos, comuniones y matrimonios en altares improvisados en el campo o en casas particulares. Y se crearon varias organizaciones con el fin de entablar un diálogo con el Estado, lo cual no fue posible. Entre esas organizaciones encontramos las siguientes: la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, los Caballeros de Colón, la Unión de Damas Católicas Mexicanas, la Unión Internacional de Todos los Amigos Vita México en Europa, las Ligadas Femeninas San Juan de Arco, fundadas en 1927. Pero ¿cómo empezó todo este merequetengue? Bueno, justamente en 1926, la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa argumentó que las persecuciones que estaban sufriendo eran injustas y tiránicas por parte del Estado, por lo cual convocó a miles de católicos bajo el nombre de cristeros a levantarse en armas. Fue una revuelta nacional. Estos se levantaron en armas bajo el lema Viva Cristo Rey. Los principales estados afectados fueron estados con una fuerte tradición católica, los cuales fueron Colima, Zacatecas, Nayarit, Guanajuato y Michoacán. Estados que hasta el día de hoy siguen teniendo una fuerte tradición católica. El número de muertos ha sido objeto de debate todavía entre historiadores. Hay quienes oscilan entre los 70,000, 90,000 e inclusive 250,000. Lo que sí se sabe es que el número de refugiados que huyeron hacia Estados Unidos iguala al número de muertos que dejó esta guerra civil. Los cristeros y sacerdotes que fueron fusilados y asesinados durante este movimiento fueron conocidos como mártires mediante postales o fotografías que se movilizaron rápidamente durante este movimiento. Tenemos dos mártires sumamente importantes en este movimiento. El primero que tenemos es Miguel Agustín Pro, quien fue fusilado en noviembre de 1927 tras haber sido acusado de intentar asesinar al general Álvaro Obregón. Álvaro Obregón sería el sucesor de Calles en este momento. Sin embargo, Miguel Agustín Pro, junto con otros 3 compañeros, fueron fusilados sin un previo juicio.
Cuando Miguel Agustín Pro iba a ser fusilado, lo que él hizo fue levantar las manos en forma de cruz como Jesucristo cuando fue crucificado, lo cual lo convirtió en el mayor mártir del movimiento, dando un símbolo de resistencia, de resiliencia y de pacificidad. Un mensaje de amor para los creyentes que seguían en esta lucha. Sin embargo, en 1928 hubo un debate bastante polémico entre esta facción, pues quien sí asesinó a Álvaro Obregón fue José Toral en 1928 en un restaurante en la Ciudad de México. Toral, sin embargo, sí recibió un juicio bastante acalorado, y el 9 de febrero de 1928 fue fusilado. Cuando Toral es fusilado, la Iglesia desconoce totalmente estos actos, pues son actos aborrecidos por parte de la Iglesia. Sin embargo, hay creyentes que lo tomaron como mártir y el movimiento se dividió en dos: quienes creían que Toral fue un mártir y quienes creían que no. Y aquí viene la cuestión: ¿el asesinato se justifica realmente? ¿No se supone que la Iglesia transmite un mensaje de amor? En los 10 mandamientos, el principal es no matarás. Era una guerra por fe o por poder, porque recordemos que la guerra empezó porque le quitaron el poder político a la Iglesia. ¿Hay realmente una justificación? Cuando hay fe, ¿se justifica que mates a tu prójimo? ¿No se supone que amarás a tu prójimo como a ti mismo? Son preguntas que hasta el día de hoy nos dejan con una incógnita muy grande. El sucesor de Calles fue Emilio Portes Gil tras el asesinato de Álvaro Obregón. Gil gobernó durante los años de 1928 y 1930 y fue el encargado de poner fin a esta guerra cristera con los acuerdos. Los acuerdos los firmó con Pascual Díaz y Barreto, secretario del Comité Episcopal, Leopoldo Ruiz y Flores, delegado apostólico de la Santa Sede, y el embajador estadounidense Dewitt W. Morrow, quien participó como mediador. En su informe presidencial el 1 de septiembre de 1929, Gil se reconoció a favor del movimiento cristero y se informó que 858 templos habían sido devueltos para impartir culto o bien misa. Sin embargo, sucedió una segunda guerra cristera durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. ¿Pero qué hizo Lázaro Cárdenas? ¿No se supone que es un héroe nacional? Bueno, Lázaro Cárdenas puso más empeño en una educación 100% laica, lo cual no le gustó nada a los creyentes y se iniciaron revueltas espontáneas en el país. Sin embargo, no tuvieron el mismo impacto que la Primera Guerra Cristera y fueron apaciguadas pacíficamente. Hemos de recordar que Lázaro Cárdenas gobernó durante los años de 1934 y 1938, es decir, esta Segunda Guerra Cristera fue una década después. Además de que esta guerra cristera nos dejó varios partidos con una posición aún más anticlerial, como lo fue el Partido Sinarquista y el Partido Nacional Acción, es decir, el PAN. A continuación, les voy a leer el fragmento de una carta del principal general del movimiento cristero, el general Enrique Gorostieta, a su esposa Gertrudis Lagazaga, en donde se muestra la fe que se tenía más acerca de Dios, al dejarnos ver cómo se vivió este movimiento. En total son 20 cartas, las cuales su hija guardó recelosamente, lo cual dice lo siguiente: conformidad cristiana que nos ha hecho estar más cerca de la verdad, más cerca de Dios, al dejarnos ver con claridad que no es solo la situación económica la que da felicidad, sino antes bien que muy poco tiene que ver con ella. Es muy poco, es un fragmento muy pequeño, como les comento son 20 cartas, las cuales les invito a leer, pues muestran cómo fue el proceso de esta guerra, cómo se vivió y cuál era el motivo, por qué fue el motivo. Hoy en día la Iglesia está completamente separada del Estado, sin embargo, para lograr esa separación hubo bastantes muertes, bastante crueldad y, sobre todo, sigue siendo una verdad oculta, una verdad histórica. Muchas gracias por estar aquí, espero no haberlos aburrido y nos vemos en el siguiente episodio.
Hasta luego.